vamos a comenzar este momento especial, poniendo en las manos de Dios todo lo que hacemos. Y esto es para el Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, porque estás en los cielos y santificado sea tu nombre, Señor. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a que cada día aprendamos más, Señor, a conocerte a ti a través de las Escrituras. Danos sabiduría, danos entendimiento para comprender tu camino, Señor. Y siempre llévanos de tu mano santa, Señor. Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, Dios Todopoderoso. Que siempre tus dichos estén en nuestra boca, Señor. Que no nos desviemos, Padre, por banalidades o por cuestiones ilusorias, Señor. Sino que siempre tu verdad se refleje en nuestro camino. Y que tengamos esa dirección del Espíritu Santo de Dios tan necesaria. Bendice a las personas que no han podido venir, oh Padre Celestial, y las que estamos aquí también por nombre y apellido, y todas las familias representadas en tu infinita misericordia, Señor. Manténnos en el hueco de tu mano, y toda necesidad, ya sea lo que sea, Señor, económica, de trabajo o como sea de mis hermanos, súplela conforme a tus riquezas en gloria, Dios Todopoderoso, sabiendo que no hay necesidad grande, porque grande solo eres tú, Señor. Tú sí eres grande, ninguna necesidad es tan grande como tú, Padre Celestial. La verdadera necesidad que tenemos es de ti. Todo te lo dejamos en tus santas manos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién me quiere recordar qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Qué vimos el domingo anterior? ¿Cuál fue el tema que vimos el domingo anterior? ¿Alguien me lo quiere decir? Vamos a ver, un esforzado, un valiente ahí que me diga qué fue lo que vimos el domingo anterior. Ay, me hicieron la tarea, miraron el manual. No. Pues estuvimos viendo a cómo tener una conciencia que limpia, endurecida. Cómo tener una conciencia limpia. ¿Y qué significa una conciencia endurecida? Una conciencia limpia, simple y sencillamente, es cuando una persona se deja. Oigan bien la palabra aquí clave. Se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces empieza a pensar como Jesús pensaba. Empieza a hablar como Jesús hablaba. Eso es tener una conciencia limpia. Saber que mis pecados han sido perdonados y no hay ninguna culpa. Satanás no me puede venir a acusar a mí porque Jesucristo ya lavó y limpió y perdonó mis pecados. Entonces, cuando viene el dedo acusador de Satanás a mi vida, yo no tengo por qué hacerle caso porque Jesucristo ya me perdonó. Entonces, desde ahí yo ya voy teniendo esa conciencia limpia, a menos que vuelva yo, como decimos en mi país, a las andadas. O sea, que vuelva a cometer lo mismo en lo que estaba yo antes. Entonces, ahí ya no puedo andar mi conciencia limpia. ¿Qué pasa cuando una persona practica el pecado? Su conciencia se endurece, porque ahí hay ausencia total y absoluta de Dios en su vida y empieza a vivir a su manera. Y esto le crea una conciencia endurecida, que el pecado lo agarra como una rutina, como algo parte de su vida. Miente porque es parte de su vida. Si no miente, ya no es esa persona. O sea, si no roba, ya no es esa persona. Y va de peor. Si nosotros como cristianos vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, los que están sin Cristo van de peor en peor, de mal en mal, de lo feo a lo más feo y lo más feo y desagradable. Entonces, evitar que lleguemos a ese punto de esa conciencia, que ya no está la alarma de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo prácticamente nos deja. Y ustedes dicen, pero si prometió estar con nosotros hasta el fin. Claro, pero hay condiciones. Recuerden que hasta el mismo Jesús, cuando cargó con todos los pecados de la humanidad, ¿cuál fue una de las palabras que dijo? Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él es santo, 3 veces santo.
Y nada impuro, indigno puede estar delante de su presencia. Y recuerden que Jesucristo por un momento cargó los pecados de toda la humanidad y en ese momento fue donde el Padre hizo su rostro a un lado. Y fue cuando Jesús exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que entendamos que a nosotros también nos sucede eso cuando estamos de esta manera delante de Dios. Por eso intentar tener esa conciencia limpia y no llegar a ese extremo de decir, una mentira más, no pasa nada. Que me robe esto, nadie me ve. Ya lo hacemos parte de nuestra vida. Evitar eso. Y saber que en estos últimos tiempos vendrán muchos engañadores, lobos vestidos con piel de oveja, inclusive a engañar a los escogidos. Por eso necesitamos permanecer en la palabra de Dios y hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estudiando la palabra, sana doctrina, para que nadie nos venga a engañar. Porque incluso Jesucristo lo mencionó mucho y lo dijo mucho, que vendrían falsos profetas, engañadores, ¿verdad? En los últimos tiempos, hombres detractores, amadores de sí mismos, desleales, sin afecto natural, crueles, intemperantes. Dice en 2 de Timoteo 3, es terrible el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Por eso Jesucristo nos llama a buscar su carácter, a buscar lo que Él es, lo que es Jesús, bondad, mansedumbre, templanza, espíritu de poder. Nos manda a que empecemos a buscar su carácter. Hay una alabanza muy linda que dice, Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Y ahí me empiezo yo a negar a mí mismo y que crezca el maestro. Amén. Ese es un poquito el resumen de la clase anterior. Pues hoy vamos a entrar a un tema que me llena de orgullo, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande. Porque para decir que Dios es mi Padre, yo tengo que actuar como hijo de Él, ¿no? Entonces, muchas veces con nuestro testimonio decimos lo contrario. Hoy vamos a entender qué significa en la lección número 9, ¿cómo sé que fui adoptado como hijo de Dios? Porque en nuestra mente sabemos que tenemos una madre y un padre biológico y los vemos y están con nosotros. Algunos no tuvieron el privilegio de tener a sus padres, pero hubo alguien siempre ahí como una figura materna, una figura paterna, pudo ser la tía, el abuelo, alguien que me adoptó, que eso es lo que vamos a ver ahora, qué significa la adopción. Entonces, ¿cómo le llamo yo padre a un Dios que está en los cielos? Que no lo puedo ver, pero su presencia inunda toda la tierra y inunda mi ser. O sea, ¿cómo puedo saber yo que soy adoptado como hijo de Dios? Entonces, para entender eso, vamos a saber qué significa la adopción. La adopción es recibir a una persona en el seno de su familia para hacerlo su propio hijo. Es admitirlo, abrazarlo, recibirlo, aprobarlo como si fuera su propio hijo para que tenga los mismos derechos de sus hijos biológicos. Esto es lo natural. Ahora apliquémoslo a lo espiritual. ¿Quién es el Padre? El dueño de todo lo creado, lo que se ve y lo que no se ve. El creador del cielo, la tierra y todo cuanto yo hasta no puedo ver. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, ese poder que nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Y que está aquí en la tierra para estar con nosotros hasta el fin. Entonces vemos que si mi Padre es el dueño de cuanto todo creó, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, o sea, imagínense ser su hijo. Ser su hijo, el hijo del que todo lo creó, incluido yo. Entonces yo recibo todos los derechos de Jesús, los recibo también yo, porque me hace heredero y coheredero juntamente con Él, pero no por bonito, por bueno, no, ya vamos a ver por qué razón. Primero, tuvo que hacer el sacrificio perfecto, Jesucristo, para que nosotros recibiéramos esta adopción. Porque el Padre
cuando nos ve a nosotros, busca la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la imagen de su Hijo? La de Jesús. Busca esa sangre derramada en cada uno de nosotros. Busca que estemos limpios de todo pecado a través de la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Entonces ahí sí nosotros somos aprobados y vistos como hijos de Dios. Pero primero el primogénito, el Hijo del Dios viviente, y luego nosotros. Entonces es allí cuando aceptamos a Jesucristo, ya lo vimos, así de esta manera somos llamados hijos de Dios, recibimos ese título. Y al recibir ese título, todo lo que conlleva el título de hijo de Dios. Amén. Lo vamos entendiendo. Entonces, aunque no corre sangre por nuestras venas de Dios, ¿qué sucede? Traduzcámoslo en el ambiente espiritual. Entramos al cuerpo de Cristo y ahí formamos parte de su ser y somos llamados sus hijos. Y ese es un vínculo eterno, hermanos. Una vez que ustedes decidieron recibir a Jesús como Señor y Salvador, es un vínculo eterno que nada ni nadie lo puede romper. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y nos damos cuenta que es irrompible. Una vez que nos tiene en su mano, que dice, mi Padre me los dio en mi mano y de allí nadie me los arrebatará. Gloria a Dios por eso. Muy bien, seguimos adelante. En primera de Juan 3, del 1 al 3, lo vemos más claramente a través de las Escrituras. Entonces dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque este cuerpo va a ser transfigurado, ¿verdad? Vamos a ser semejantes a Él. Entonces, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando sea el momento en que estemos con Él, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si yo verdaderamente siento que soy hija de Dios, pues voy a actuar como un hijo de Dios. No me voy a quedar solo con el título. Por eso necesito conocer las Escrituras. Las Escrituras son las que me hacen acercarme más al Padre, porque así lo voy yo conociendo a Él. Así voy conociendo su voluntad. Así voy yo acercándome cada día, ¿verdad? A Él y creciendo en gracia y sabiduría. Y sabiendo que es un compromiso que yo hago con Dios, ¿verdad? Porque los demás van a ver la imagen de Jesucristo reflejada en mis acciones, en mi vida. Y da pena porque muchas veces empezamos a hacer cosas que no son bueno, la gente dice, este no es un cristiano, pero en realidad no nos estamos comportando como verdaderos hijos de Dios. Necesitamos por eso siempre, 24/7, conexión directa con el Padre. Por ser hijos de Dios, seguimos a Dios como un hijo sigue a su padre. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña, yo era más apegada a mi padre. Mi padre es mecánico. Y él me llevaba a reparar todos los coches habidos y por haber. Si yo más o menos sé del radiador, del distribuidor, de la manguera, por mi padre. Siempre estuve ahí pegadita con él. Con mi madre, como ella es maestra y me llevaba a la misma escuela, pues yo siempre estaba con ella, pero con mi padre estuve más. Entonces, vemos que también de la misma manera, buscar esa soledad, esa intimidad con Dios, estar a solas, anhelar, desear hablar con nuestro Padre Celestial, como un amigo, como un hermano, como el todo que es para nosotros, tener esos momentos de anhelar su presencia, porque ¿qué vamos a encontrar en su presencia? Todo lo que necesitamos, pero si no nos acercamos, no nos preocupamos por eso, entonces, ¿qué relación puedo tener? Hay padres que tienen hijos y viceversa, que no se comunican, ni se conocen, ni saben.
¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Dónde está Pedrito? Por ahí. ¿Dónde está Juanito? Y Juanito vino. No se dan cuenta de nada, porque están más preocupados por otras cosas que mantener esa relación de padres e hijos y viceversa. Entonces necesitamos nosotros, si en lo natural nos preocupamos por saber de nuestro padre, qué está, cómo está, qué dice, qué hace, cuanto más en lo espiritual con nuestro Padre Celestial, hacerlo nuestro amigo, tener esos momentos que Él tanto nos insiste que lo hagamos, porque es necesario para nuestra vida, pero recordemos que Él es espíritu. Entonces necesito yo que andar en el espíritu, ya les expliqué, no crean que es que van a volar. Andar en el espíritu es que tengan comunión con Dios. Eso es andar en el espíritu. Cuando yo empiezo a hacer la voluntad de Dios, eso es andar en el espíritu. Porque recuerden que andar en la carne es mentir, robar, matar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero andar en el espíritu es hacer todo lo bueno que Dios me pide que yo haga. Eso es andar en el espíritu. Solo así me reconoce el Señor. Entonces, es un privilegio pertenecer a la familia de Dios. Ya no obedecemos por exigencia a una ley, sino por amor. No voy a acercarme a mi Padre porque, si no me voy al infierno. No, sino por ese amor estoy correspondiendo a ese amor tan grande que Él tiene por mí, de la misma manera. ¿Sí? Porque la letra de la ley mata. Recuerden que la ley nos mataba, nos condenaba, nos decía, si robas, definitivamente estás muerto, estás condenado. Si mientes, eso es lo que decía la ley. Pero vino la gracia de mi Dios y es ahí donde yo recibo salvación y vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Luego el Espíritu Santo trae a mi vida, trae vida y trae poder a mí. Porque como les explico, se fue Jesús, pero quedó la promesa y quedó el Espíritu Santo con nosotros para estar con nosotros, valga la redundancia, hasta el fin. Y Jesucristo nos ha escogido como discípulos suyos. Todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y Él también nos ha hecho sus discípulos para que enseñemos a otros este regalo tan grande de la salvación y la vida eterna. O sea, el evangelio de la reconciliación. Juan 15:16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé, porque todo el que hace la voluntad de Dios recibe del Padre la bendición y recibe cualquier cosa que pida. Pero siempre el Señor nos da sus promesas, pero hay un requisito para recibir esas promesas. Es necesario que empecemos a confrontar nuestra vida con la voluntad de Dios, a ver qué es lo que tenemos que ordenar para que seamos verdaderamente hijos de Dios, adoptados, ¿verdad? Que no vayamos a ser los que somos diferentes, sino que estamos cumpliendo con lo que Dios nos está pidiendo. Fíjense bien, no me elegisteis vosotros a mí, o sea, yo no fui la que elegí ser hija de Dios. Él por amor decide que todo aquel que en Él crea va a ser su hijo. Así de sencillo. Y eso fue antes de la fundación del mundo, pero no me quiero adelantar a lo que sigue. Entonces la adopción es cuestión de decisiones. O le seguimos o le negamos. O soy del César o soy de Dios. Pero a Dios no le gustan las cosas a medias, ni tibios ni calientes. O eres tibio o eres caliente. Pero no quiere las cosas a medias. El Señor no le gustan las cosas a medias. Voy a hacer una oracioncita de 15 minutitos. Pasaron 5 y ya estoy agotada. Las cosas a medias no, hermanos. La excelencia para Dios. Mi tiempo para Dios. Si estoy recibiendo una clase, es para para agradar al Rey de Reyes primeramente y Señor de Señores y para conocerlo más. La excelencia para Dios. Este es tiempo bien invertido.
No es un tiempo echado en un saco roto. Este es un tiempo de eternidad y que me va a seguir aún después de muerto, porque son tesoros que yo estoy haciendo en el cielo. A ver. Entonces, en Cristo nacemos de nuevo. Tenemos esa oportunidad de comenzar de nuevo, ser una mejor versión de nosotros mismos. Pero ¿qué? Guiados por la verdad. Ya no con esas mentiras y esas falsedades y esos egoísmos que dañaban mi vida, sino con todo lo bueno que significa entrar en el cuerpo de Cristo. Entonces, en Juan 3, del 5 al 6, Dariela, por favor, léamelo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En pocas palabras, o nos quedamos con la carne y ya sabemos lo que pasa, o nos dedicamos a andar en el Espíritu y ya sabemos qué nos pasará también. Yo creo que hasta por lógica decido lo mejor para mi vida, seguir a Cristo. Hasta por lógica, hermanos. No es de mucho pensarlo. Si Dios solo me está ofreciendo lo bueno y lo mejor para mi vida. Amén. Muy bien, tenemos una nueva relación con Dios, porque recuerden que estábamos fritos, anulados, asados y a la parrilla, como ustedes lo quieran poner ahí, todo doradito. Pero Jesús, a través de su sacrificio, nos ayuda nos da la victoria y empezamos a tener una nueva relación con Dios. Aleluya. Mientras un sacerdote tenía que esperar 1 año para entrar a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros podemos entrar confiadamente a la hora, el minuto, el segundo. Me imagino yo, si es aquellos hombres, ¿verdad?, que vivían antes y solo escuchaban, y solo el sacerdote puede entrar, y yo cómo anhelo entrar allí. Ya me imagino si ellos vivieran en este tiempo, ¿verdad?, cuando estaban ellos allá, y vivieran en este tiempo y pudieran saber que solo con pedir perdón de sus pecados entraban a la presencia de Dios. Les aseguro que estarían mañana, tarde, noche, las 24 horas del día, 7 días a la semana, porque ellos vieron al Dios de lo imposible. Nosotros de oídas, y bienaventurado es el que solo no vio y creyó, ¿verdad? Pero ellos lo vieron como aquel monte Sinaí se estremeció cuando estaba Dios dándole las ordenanzas a Moisés. Vieron cómo se abrió el mar rojo delante de sus ojos. Vieron cuántas batallas a través del ejército, ¿verdad?, de los escuadrones de Dios pudieron ganar, porque estaba el Espíritu Santo con ellos. Vieron todas esas maravillas con sus ojos, con sus oídos, con sus sentidos. Y más, imagínense si vivieran en este tiempo y supieran que pueden entrar a cada momento a la presencia de Dios, solo estarían allí. Lo anhelarían con todo su ser. Entonces, ¿por qué nosotros a veces cerramos los oídos y vamos en pos de lo que yo quiero, no lo que el Padre quiere? ¿Por qué no anhelarlo de esa manera? ¿Por qué no tener esos momentos de alabanza? Esos momentos de oración. Hermanos, el hermano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El que no ora, el diablo se lo devora. Aunque suene gracioso, es cierto. Es la verdad. Necesitamos tener comunión con Dios, buscar, entrar en lo secreto, entrar en mis aposentos y ahí postrarme y tener ese momento con mi Padre para ser su hijo. Entonces desde ahí empieza la adopción, entendiendo ahora a qué familia pertenezco. 2 Corintios 5, 17. Susel. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. La oportunidad de hacer todo de nuevo. De empezar con la ayuda del Espíritu Santo a restaurar aquella familia que se ha roto. Aquella relación que se ha roto. Aquellos amigos a los cuales les hice daño. Empezar a reparar todo ese daño
que hice cuando no conocía a mi Padre Celestial. Entonces pregunto yo, ¿por qué volver a hacerlo si ya conozco la verdad, si ya estoy libre? Entonces, es necesario siempre confrontarnos con la verdad, hermanos, y eso es lo que nos hace libres. Entonces, si estamos en Cristo, esa es la condición, oigan bien, si alguno está en Cristo, esa es la condición. Allí sí soy nueva criatura. Mientras yo no esté en Cristo, sigo siendo esa vieja criatura. ¿Sí? Amén. Efesios 1 del 4 al 5. Hermanito Rubén. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque fue su voluntad, Él es soberano. Si Él nos hizo y Él hizo todo lo que Él quiere, Él pone y dispone. O sea, Él hace lo que Él considera. Y es su voluntad. ¿Y quién puede discutir a eso? Si Él quiere que yo sea su hijo. Si una vez le dice, ¿qué pues tú? Le dijo al discípulo, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿A ti qué? Si yo quiero que Él esté conmigo, se refería a Juan, porque Pedro le dijo algo por ahí, ¿no? Y entonces le digo, ¿y qué pues tú? Si yo quiero que Juan esté conmigo, ¿qué pasa? ¿Sí? Lo entendemos. Y recuerden que Él hace todo perfecto. Él lo hace todo perfecto, nunca se equivoca, jamás. Él sabe lo que hace. Imagínense entonces, si Él quiere que yo sea su hijo, es porque, como recordamos, ¿verdad? Cuando somos hijos, los que son padres y tienen sus hijos, ¿cómo no van a desear lo mejor para sus hijos? Son de sus entrañas, ¿verdad? Vienen. Entonces imagínense cómo el Padre no va a desear lo mejor para nosotros si está viendo su imagen y semejanza en nosotros reflejada. ¿Cómo no nos va a amar? ¿Cómo no nos va a considerar y desear lo mejor para nosotros? Yo quiero que ustedes sean mis hijos, pero depende de nuestras decisiones. ¿Ven? Muy bien. Entonces esto es el ejercicio de autocompletación del inciso A. Y la respuesta es... ¿Sí? La respuesta es que antes de la fundación del mundo. Estamos en, según las Escrituras, ¿qué cosas hace Dios por nosotros como Padre? En Juan 3:16, Dios como Padre nos amó y nos entregó. Ay, yo que me equivoqué. Perdón, hermanos. Estamos en, ahora que somos hijos de Dios, ¿cómo debemos vivir, no? No, tampoco. En la página 12. ¿No? Sí, en la página 12. ¿Cómo sé que Dios es mi Padre? Ajá. Ya vimos en Juan 14, del 6, vimos Juan 14, perdón, estábamos aquí. Tenemos una nueva relación con Dios, 2 Corintios 5, 17. Ya lo leímos. Ya lo leímos. Estamos en Efesios. Sí. Sí, perdón, hermanos. Efesios 1 del 4 al 5. Ese es el ejercicio de autocompletación. Lee las siguientes escrituras y completa lo que la Biblia enseña acerca de la adopción. Entonces dice, Dios nos escogió para ser sus hijos. Ahí viene la respuesta. Antes de la fundación. Antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora vamos a ver el inciso B. No, y sigue, hermano. Ah, perdón. Ay, qué fatal estoy hoy. Antes de la fundación. Con el propósito de ser santos y sin mancha, Dios nos predestinó para ser adoptados por medio de Jesucristo por su propia voluntad. No por lo que yo quiero, sino por la voluntad del Padre. No la escogimos nosotros, sino que Él nos escogió a nosotros. Perdón, por lo de antes. Muy bien, ahora vamos al inciso B. Ya nos ubicamos. Bueno, mejor dicho, ya se ubicó la maestra. En el inciso B. Juan 1:2, hermanita
Palacios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esa es la condición, a los que creen en su nombre. Entonces, para ser adoptado como hijo de Dios es necesario recibir y creer en Cristo. Amén. La palabra potestad viene del griego exousia, que significa autoridad y poder. O sea, que Él tiene la autoridad y poder para decidir en todo lo que Él ha hecho. Amén. Inciso, vamos a ver que este derecho o potestad, como estamos hablando, ha sido ganado por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por Jesucristo, por nadie más. En la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, y nos ha sido entregado por medio de la fe y confirmado por medio del Espíritu Santo de Dios. Y ahí es cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. O sea, adoptados dentro del cuerpo de Cristo. Somos parte de su ser ahora mismo. Amén. El inciso C, Gálatas 4 del 6 al 7. Hoy voy a preguntar que quién me lo quiere leer. Gálatas 4 del 6 al 7. Hermanita. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Ya no soy esclavo del pecado, de aquello que me ataba, que me tenía ahí ciego, sordo, mudo, sin ver la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Entonces, Gálatas 4 de 6 a 7. Ahora que somos hijos, como lo confirma el Espíritu Santo en nuestros corazones, también somos herederos de Dios por medio de ¿quién? Jesucristo. Herederos de Dios por medio de Jesucristo. Fíjense bien, por Él y por Él, no por otro mérito. Es que Jesucristo no solo fue que murió en la cruz del Calvario, hubo mucho más que eso, hermano. Hubo mucho más que una muerte y una resurrección. Hubo mucha victoria, mucha declaración. Fueron cosas increíbles que pasaron en ese Gólgota. La vida y la muerte mismas ahí. Pero ¿quién ganó la victoria de la vida eterna y de la salvación allí? Jesucristo. Fue necesario que pasara ese proceso para recibir el nombre sobre todo nombre y ser llamado el Cordero Inmolado de Dios. Entonces, no solo fue que murió en la cruz y que me dio salvación, hay algo más profundo en eso, hermanos. Inciso D, Romanos 8, 29. Dariela. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Es lo que les decía. El Padre busca siempre la imagen del Hijo en cada uno de nosotros. Algo, un rasgo, una característica que diga, este es mi Hijo, lo reconozco. Muchas veces ustedes dicen, no te conozco, hijo, no sé qué te ha pasado. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te aportas de esa manera? Yo no te he educado así, ¿verdad? Que tenemos esos dichos. Algunas madres, sí, yo no soy madre, pero las madres tienen esos dichos. Hijo, estás irreconocible, tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Se han dado cuenta? Entonces, de la misma manera, el Padre empieza a ver, hay bondad en ti, pero antes sabía, ¿qué ha pasado contigo? Y empieza a redarguir el Espíritu Santo. Y empieza a redarguir para seguirnos pareciendo a la imagen de su Hijo amado. Eso es lo que Él busca en nosotros. Eso es lo que está buscando ahora mismo el Padre. Entonces, en el inciso D, esta elección y adopción que Dios hace con nosotros tiene como propósito que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, no otra imagen, no una imagen ahí toda distorsionada y fea, no, una clara evidencia de Jesucristo en nuestras vidas.
Por eso necesitamos las Escrituras, para parecernos más en gracia y sabiduría a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Amén. Es decir, que seamos como Jesús en todo su vivir, que imitemos a Jesús en nuestras vidas, viviendo vidas santas. Amén. Susel, nuevamente, venga, reciba doble porción. Inciso D, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, lo mejor de lo mejor. Escoge Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya veníamos predestinados a ser hijos de Dios. Los escogidos, esos que vamos a recibir a Jesús en las nubes cuando venga por segunda vez. Esos que vamos a estar allí, ¿verdad? Adorándolo de día y de noche, desde antes de la fundación del mundo. Ya había dicho Claudia, Susel, Dariela, etcétera. Estos van a ser mis hijos en tal momento, en tal día, en tal lugar, en tal hora, en tal fecha. Gloria a Dios por eso. Ya venimos con un propósito de nuestro Padre Celestial. Ya venimos con eso en nuestras vidas. Y muchos más que faltan, hermanos, porque recuerden que todos los días nacen personas en este mundo. Amén. Entonces en 1 de Pedro 2:9 miramos, ahora todos como iglesia somos familia de Dios, ¿verdad? Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa. O sea, que si decimos, uy, yo ni le digo mejor de dónde soy porque es el país más violento del mundo. Pero qué bello decir, no, mi ciudadanía es del cielo. Yo mejor lo cambio, hermano, porque gloria a Dios. Imagínense que Dios nos da ese valor, ¿verdad? Como joyas preciosas. ¿Y cuántos lo rechazan por no entender la verdad? ¿Cuántos lo rechazan, hermanos, por no creer, por no pedir ese don de fe para creer en lo que no se ve y traerlo de lo sobrenatural a lo natural y hacerlo realidad en nuestras vidas? Tantas promesas que hay en la palabra de Dios. Y entonces vemos que con el propósito de rendirle adoración y ministrar su corazón, y nos hace nación santa para poder mostrar su carácter, nos hace nación santa, real sacerdocio, nación santa, para poder mostrar su carácter santo. Somos un pueblo que Dios ha adquirido o comprado por medio de la sangre de Cristo, con el único propósito de que anunciemos al mundo quién es Dios, su amor, su misericordia, su infinita bondad, al llamarnos de las tinieblas del pecado a la luz admirable del conocimiento pleno del Santo Hijo de Dios. Lo que hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Que nacemos en un país, tenemos características, entonces nosotros ya tenemos una identidad como hijos de Dios. Entonces, para que digan, esa es una persona cristiana, esa es una persona que cree en Dios, pues a demostrar, ¿verdad? Con hechos y con palabras, de las dos maneras, que somos verdaderamente hijos de Dios, que estamos representando bien, ¿verdad? A Dios aquí en medio de este mundo tan convulsionado, porque hemos salido de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, a reflejar siempre la luz, a hacer luz en medio de la oscuridad. Aunque digan que somos los frikis, los raros, los aleluya, los no sé qué, gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Y vamos a ver cuántos más se añaden a la familia de Cristo y cuántos más hijos adoptivos va a tener el Señor. Eso depende de nosotros y del compromiso que tengamos como hijos de Dios. Porque como ven, no nos pone por bonitos, porque solo reinemos y ya está. No. Nos manda también. Miren, Jesucristo vino como siervo. Eso es lo que yo tengo que entender, que yo soy siervo del Dios viviente. Muy bien. Inciso F, Romanos 8:17. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Bueno. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Pero aquí hay que padecer. Les decía la vez anterior, un poco más, y el que ha de venir, vendrá. Un poquito de padecer, hermanos.
Si no es comparado a lo que Jesucristo padeció y no tenía culpa. Y nosotros muchas veces nos merecemos las cosas que nos pasan por desobedientes, porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces, imagínense, y él sin mancha, sin tacha, ¿verdad? Es que la muerte, hermanos, no lo podía detener. ¿Cómo? Al santo, al puro, sin mancha. ¿Cómo lo podía detener la muerte? Imposible, imposible. Por eso la victoria en su resurrección. Muy bien, entonces en Romanos 8:17 dice, ahora que somos herederos de Dios, debemos de estar dispuestos a ¿qué? A padecer con Cristo, probablemente persecución, burla, antes de ser ¿qué? Glorificados, es decir, llevados al cielo en gloria. Y vamos viendo todo lo que conlleva esta adopción. Aquí estamos prácticamente viendo la voluntad de Dios. O sea, ¿han visto cuando una persona en lo natural se muere, deja un testamento y dice, mira, tú heredarás esto, tú tendrás aquello, tú tendrás lo otro? Entonces, no, Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Él no está muerto y nos está dejando esta herencia incorruptible a nuestra vida para que la hagamos parte de nuestro diario vivir. Y desde aquí ya llevemos, ¿verdad?, la voluntad de Dios hecha para recibir la heredad que nos está esperando cuando nos toque estar delante de su presencia. Bueno, es que todos los días estamos delante de su presencia. Siempre lo he dicho, se muere una persona, ya pasó a la presencia de Dios. No, siempre estamos delante de la presencia. Nada más que ya cuando morimos físicamente ya lo vamos a ver tal y como Él es. Amén. Bien, inciso G, primera de Juan 3, del 1 al 13. Venga, Dariela, arrebate. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Ya lo habíamos leído anteriormente en la introducción, pero es importante volverlo a recordar y sobre todo en la última parte. Nos necesitamos purificar a nosotros mismos como Él es puro. ¿De qué manera? Pidiendo siempre perdón por nuestros pecados. Siempre estar examinando nuestra vida, Señor, por esos pecados que aún ni sé yo que los he cometido, porque a veces los pensamos y no nos damos ni cuenta que estamos pecando. Por todo eso, siempre estar buscando la santidad, buscar siempre el rostro de Dios en oración y súplica y ruego, porque los tiempos son difíciles. Entonces, como es un hecho confirmado que somos hijos de Dios, debemos prepararnos o purificando, viviendo en santidad, ya que Dios es puro. ¿Sí? No olvidemos que seremos semejantes a Él, y que le veremos tal como es Él. Por eso necesitamos nosotros purificarnos, porque nada impuro, nada corrupto puede estar delante de Dios. Entonces, por eso necesitamos purificarnos. Y sabiendo todo esto que Dios nos tiene preparados al ser adoptados como sus hijos, ahora que somos hijos de Dios, ¿cómo debemos vivir? Fíjense bien, es una experiencia tan maravillosa saber entender todas estas verdades. Porque esto es lo que, si entendemos esto, vamos a actuar como hijos. Entonces, ¿cómo debemos vivir como hijos de Dios? En primer lugar, dice, preparémonos desde ya para este encuentro, ya que solo los limpios de corazón verán a Dios. Y dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recuerden que es el alma donde se llevan los pecados. Entonces, por eso necesitamos limpiar nuestro corazón, ¿verdad? De todo pecado, de toda inmundicia, para que entre el Rey de Reyes y Señor de Señores a un lugar, a un templo que esté bien, que sea habitable para Él,
hermanos, prepararnos para Él, santificarnos, purificarnos día a día. Entonces, en el inciso A, ahora que somos hijos de Dios, ¿cómo debemos vivir? Mateo 5:16 me dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos, porque generalmente los que hacen maldad se ocultan, ¿verdad? Hacen las cosas en lo oculto y después es que, como dicen, uy, se estalló la olla, salió todo a la luz, ¿sí? Entonces por eso necesitamos andar en la luz. El que dice la verdad no tiene por qué ocultarse de nadie. El que no ha robado nada no tiene por qué ocultarse ni decir mentiras. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Necesitamos andar en luz. Andar en luz es andar en la verdad de Cristo. Entonces ahí ya no andamos haciendo cosas en lo oculto, porque así es el pecado. Entonces debemos brillar como luz del mundo delante de los hombres, para que viendo nuestras vidas santas terminen dándole ¿qué? La gloria a Dios. Y no terminemos, como dice en un pasaje, no me recuerdo si es en Juan, creo, que a causa de nuestro mal testimonio, el nombre de Dios ha sido hasta blasfemado por nuestro mal testimonio, hermanos. Hay que fijarnos bien lo que hacemos delante de Dios por eso. Porque si vamos a ser de ejemplo a los demás, imagínense. Entonces es una gran responsabilidad. En el inciso B, Mateo 5 del 44 al 48, nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Uy, qué cachetada, ¿verdad, hermano? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Hacemos lo contrario. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre ¿quiénes? Justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los famosos publicanos, que se las tiraban de buena gente y de bueno solo el nombre? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que todo esto hago yo lo que no quiero, decía Pablo, hago lo que no quiero, o sea, lo bueno, ¿sí? Necesitamos amar a nuestros enemigos, a ese que me maldice, te bendigo en el nombre de Jesús, pero no del diente al labio, de corazón, viviéndolo, sabiendo que lo que tienen enfrente es una persona que va a un lago de fuego, a un infierno que arde, y por amor a esa persona vamos a detener muchas veces nuestras palabras, así como lo hizo Jesucristo. Entonces, Mateo 5 del 44 al 48 nos exhorta muy claramente. Y sigue diciendo: y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, los que no eran judíos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, comportándonos de la misma manera en todo lugar. No solo cuando el pastor me ve, o la maestra, o el papá, o la mamá, o el esposo, o la esposa. No, el uñas escondidas aquí no debe de estar. Hay que enseñar bien la garrita. Es broma, hermano. Bueno, inciso D dice: debemos imitar a Dios en todo su amor, su perdón, su misericordia, para llegar a ser perfectos como Dios nuestro Padre. Inciso D, Mateo 6 del 25 al 26. Inciso C. No sé. El B es llegar a ser perfectos como Dios nuestro Padre. Ahora vamos al inciso C. Mateo 6 del 25 al 26. Hermanita Erika. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, ¿por qué nos afanamos? Dice la palabra del Señor que mejor sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué me afano?
si el Todopoderoso me escucha y me puede resolver cualquier situación que yo tenga, algo que ya se me escapa de mis manos, a Dios no se le escapa, hermanos. Entonces, ¿qué hago yo afanándome, preocupándome por algo que yo no puedo cambiar, pero que sí mi Padre lo puede hacer por mí? Entonces, por eso nos dice el Señor, no os afanéis. El afán y la ansiedad lo que trae es aflicción y mal de espíritu. Tranquilos, miran las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. ¿Y quién las alimenta? Ay, santo, nuestro Padre Celestial. Aprendamos que sí, nos paga una empresa, pero en realidad nos paga la misericordia de Dios a través de las personas. Entonces, ver a Dios en todos los ámbitos de mi vida me hace sentir que ese gobierno del Padre venga a nosotros. Tu reino está entre nosotros. Amén. Entonces, inciso C es, debemos confiar plenamente en Dios, recordando que Dios en quien nos alimenta. Y no, imagínense, Él es el que nos alimenta de pan espiritual, de agua de donde nunca vamos a tener sed, y nos viste con vestiduras blancas, de pureza, de santidad, de amor, de misericordia. Contra tales cosas no hay leyes, hermanos. Inciso de Mateo 6 del 17 al 18, Susel. Hoy Susel y Dariela son mis secretarias. Venga, Susel. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que En lo... secreto te recompensará en público. Aleluya, pues esas oraciones que nosotros hacemos en nuestras cámaras, en nuestros aposentos, es las que salen a la luz en forma de milagros, en forma de respuestas, en forma de todo lo que le pedimos al Padre. Y es ahí donde el nombre de Dios es exaltado y es glorificado. Amén. Entonces, porque debemos agradar a Dios y servirle en ¿cuándo? Yo no necesito andar diciendo, hermanos, la semana pasada ayuné por 5 hermanos, imagínense. No, seamos como los fariseos. Y luego Mateo 6, del 7 al 9, por último, nos dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Ave María, no. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo no voy a sorprender a Dios con nada. Ni con lisonjas, ¿sí? Que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis, pero Él necesita que yo me acerque a Él y que se lo pida, y así sé que reconozco a Dios que está en los cielos. Entonces vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero primero, Señor, necesito dinero para pagar la deuda. Santificado sea tu nombre. Reconociendo primero la necesidad, el yo, antes que la soberanía de Dios. Pero si Él ya sabe de lo que tenemos necesidad, solo quiere que nos acerquemos a Él, que lo busquemos a Él. Así como el siervo busca por las corrientes de las aguas, dice el salmista, así clama mi alma por ti, Señor. Buscarlo, anhelarlo, estar allí con Él. Entonces, es la única manera de conocerlo. Y luego debemos hablar con Dios como quien habla con quién. Con su Padre. Así de sencillo. Ahí está la presencia de Dios esperándome a mí. Ahí está la presencia de Dios inundándome a mí. Pero yo la tengo que percibir y conocer. Muchas veces aquí está la presencia de Dios y no nos damos ni cuenta porque andamos en la carne. Necesitamos buscar lo que es del Espíritu, porque Él es Espíritu y Él es verdad. Y es así como yo debo vivir, siendo la luz del mundo, dándole en todo la gloria al Padre, buscando la manera de la perfección a través de la palabra y la voluntad de Dios, porque yo no soy perfecta, pero la palabra me perfecciona y me santifica. Debemos confiar plenamente en Dios, vivir de esa manera. No le voy a decir que vamos a ir ahí diciendo, dejándoselo todo a Dios también. Esfuérzate que yo te ayudaré, dice el Señor. Pero aquello que yo ya no, donde la mano del hombre no puede entrar, ahí entra la mano de Dios. Entender eso y saber que debemos hablar con Dios
como un padre. Entonces, esa es allí mi adopción. Y entonces, si yo fui acobijado en una familia natural, imagínense cuánto más valor ser acobijados en una familia espiritual eterna, que no es de este mundo y que nos está esperando, ¿verdad? Con los brazos abiertos. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió de esta manera para darnos a entender que Él siempre iba a tener los brazos extendidos para todo aquel que en Él crea. Y hubo un mensaje muy bonito que me mandaron, que no fueron los clavos los que sostuvieron sus manos ni sus pies, sino que el gran amor incomprensible hacia nosotros. Entonces, consumado es, hermanos, consumado es. Ahora nos toca a nosotros comportarnos como hijos de Dios, sabiendo que el título de hijos de Dios muchas veces nos puede quedar grande, pero no es imposible. Jesucristo nos lo demostró que lo podíamos hacer. Pero necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque es la única manera que podemos recibir esa guía, esa dirección y ese camino que necesitamos, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo, que Jesucristo interceda al Padre por nosotros. Amén. Así como yo no sé cómo pedir, pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe cómo pedir por mí. Y es pedirlo en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias, Señor, por estos momentos tan maravillosos en que te estamos conociendo aún más y más, Señor. Ayúdanos a llegar a ese trono de la gracia, Señor, a ese lugar santísimo, donde todo lo tenemos, donde somos todo para ti, Señor bendito. Gracias, Señor, por la oportunidad tan maravillosa que nos has dado de acercarnos confiadamente a ti y que ya no haya ningún obstáculo y ningún impedimento entre tú y yo, Señor. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor, y habernos dado la victoria a través de su sangre preciosa. Padre, gracias. Únicamente podemos decirte gracias, Señor, infinitas por ese amor tan incondicional con nosotros. Quedamos despedidos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Que vaya tu presencia donde quiera que nosotros vayamos con nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanitos, hay una cosa muy importante que quería comentarles. 2 minutitos.